¿No? Ah, te estaba viendo cómo compartir. Lo tenés que abrir y Ah, lo tenés sí. que dejar maximizado. Sí, deja de compartir. Eh, Sí, ¿Está abierto el PowerPoint? está acá. Toca. Ahí está. Ahora hace una cosa. Ahora, sin tocar eso, toca el Teams. Y me tenés. Ahora sí, pone compartir. Debería darte la opción. Ah, No, en ventana. en ventana, toca. Y elegí ese. Este, ¿no? Sí. Después, cuando empieces a darlo, estaría bueno, viste, que toques el cosito ese, así te lo agranda. El F5. No sé si es el 5 toca ese. Mira, arriba. Ese. Y Ah, aparece este de acá. ese. Y ahí no vas a ver a la gente ni nada, vas a ver pura y exclusivamente eso. Esperen. A ver cómo voy para atrás. Sí, como se ve. Dale.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar siempre con nuestras charlas y nuestras capacitaciones, eh, que gracias a Dios siempre traen mucha gente, por lo tanto, está bueno saber que les sirve, y que lo pueden aplicar. Estamos acá con Eugenia Moret. Hoy vamos a ver el tema de las relaciones gremiales. ¿Cómo hacer? Nosotros tenemos una visión de los sindicatos, donde siempre parecerían traernos problemas, donde vemos que hay gente que se abusa de su posición, pero bueno, lo cierto es que siempre van a estar, y por lo tanto tenemos que ver cómo hacer para pasarlos y poder estar con ellos y que nos ayuden en lugar de verlos como problemas. Pero de esto nos va a contar bien el doctor Moret. Así que, como siempre, en todas estas charlas, los micrófonos van a estar muteados de los participantes, pero después va a estar la posibilidad de que hagan preguntas tanto a través del chat como nos levantan la mano de forma digital y nosotros les habilitamos el micrófono para que una vez terminada la exposición puedan hacernos consultas o comentarios o lo que ustedes quieran. Así que, sin nada más que agregar, Eugenio, te cedo la palabra. Bueno, buen día, muchas gracias. Eh, sí, como decía Fede, a nosotros el sindicato nos trae una mala imagen, ¿no? ¿Qué nos representa para nosotros un sindicato? Nos representa violencia, nos representa imposición, nos representa pérdida de control de la empresa, ¿no? Nos representa concesiones, nos representa incremento de costos en las negociaciones. Y por otro lado, ¿qué imagen tenemos de los sindicalistas, ¿no? Personas aferradas al poder, o los grandes líderes sindicales no tienen menos de 40 años como secretarios generales, o sea, como líderes de los sindicatos, este, personas que se han enriquecido, personas violentas, personas patoteras. eh, ¿Y qué genera esto, todo esto, esto que nosotros percibimos y que lo perciben también los empleados a los cuales ellos representan? Falta de representación de los jefes sindicales, los empleados eligen formar sindicatos a su propia representación porque no se sientan representados por por los sindicatos tradicionales o por los sindicatos que tradicionalmente los representaban. La libertad de agrupación sindical permite varios sindicatos, porque además ahora vamos a ver que existen dos tipos de sindicatos, pero además del sindicato con personalidad gremial, se pueden formar sindicatos simplemente inscriptos y pueden tener afiliación. Hoy tenemos muchas empresas que el sindicato de personería gremial no es realmente el que representa a los empleados, sino son sindicatos que se armaron en la propia empresa y que lograron afiliar a casi todos los empleados y hoy se negocia con ellos porque son los que tienen en definitiva la representación de los empleados. Los nuevos sindicatos vienen apoyados, muchos de ellos, no todos, vienen apoyados por ideologías fundamentalistas, ¿no? Y eso, el principal objetivo de los sindicatos de izquierda, cuando se meten los es la apropiación de las empresas y la cooperativa de los trabajadores, con lo cual termina anulando la empresa y la fuente de trabajo. Entonces, lo primero que le sale a un empresario es, bueno, ¿me puedo liberar del sindicato? ¿Puedo prescindir del sindicato? Y la verdad que no, porque la libertad de formar un sindicato está consagrada en la Constitución Nacional y en la Ley 23.551 de asociaciones sindicales que prevé los sindicatos y entonces son un tema de orden público. Al haber sindicatos, como vamos a ver un poco más adelante, los sindicatos con las cámaras empresarias establecen la forma de regir sus condiciones laborales, porque y muchas veces es lógico, porque la ley de contrato de trabajo, que es la que rige la relación de los empleados con las empresas, es general y muchas veces se necesita bajar lo general a lo particular. No es lo mismo explotar un hotel que explotar una mina o explotar un pozo petrolero que tener una metalúrgica. Entonces, claramente las convenciones colectivas sirven para bajar la ley de contrato de trabajo a la actividad de cada uno. Entonces, no se puede prescindir de un sindicato porque está en la Constitución Nacional, porque es un tema de orden público. Yo no elijo, yo no elijo tener tal sindicato o tal otro, y menos aún elijo estar en un convenio colectivo o no. O sea, si por el tipo de actividad que hago corresponde un sindicato con personalidad gremial, mis empleados van a estar representados por ese sindicato
y si ese sindicato negoció con la Cámara respectiva un convenio colectivo, los empleados que efectúen tareas para mi empresa y estén dentro de esa actividad y dentro de la zona de la personería gremial, van a estar regidos por la Convención Colectiva de Trabajo y los mínimos legales que impone la Convención Colectiva de Trabajo. No nos olvidemos que el artículo 12, que es el que establece los pisos laborales, establece que el piso laboral está formado por las leyes, ley de contrato de trabajo, ley de asociaciones sindicales, ley de jornada de trabajo, y por los convenios colectivos de trabajo. Y también dice por los contratos de trabajo, pero eso es otro tema que da para otra charla. Entonces, lo que tenemos que asumir es que la relación sindical siempre será parte del negocio. Por eso, negarla no tiene sentido, porque si no, cuando forma parte del negocio, uno lo que tiene que aprender es a manejarla, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer es, bueno, respetar la actividad sindical, no ningunearla, profesional la gestión sindical. Muchas veces nos pasa que las empresas, digamos, como niegan la realidad sindical, porque cuando niegan a los sindicatos, no quieren tratar con los sindicatos porque tienen esa imagen que habíamos mencionado, ponen una persona sin preparación a manejar la relación con el sindicato. Y resulta que entonces el sindicato empieza, como la persona no tiene preparación, empiezan a manejar ellos la empresa, empiezan a poner ellos las condiciones. Proceso de negociación independientemente de la persona, no importa quién sea el interlocutor, yo tengo que tener una negociación profesional con ellos, porque estoy negociando costos, estoy negociando condiciones, pero sobre todo costos, ¿no? Porque los convenios colectivos representan costos, porque los adicionales representan costos, porque determinadas medidas que están en los convenios colectivos representan costos, y tengo también que hacer un plan de- tengo que hacer un plan de conciliación a corto y a largo plazo. Y a veces ver si no conviene por ahí bajar la negociación del convenio colectivo de actividad a la empresa, ¿no? Si uno no gana bajándose a un convenio colectivo de empresa. Y sobre todo lo importante es prepararse, es prepararse. Y esta charla va un poco a eso, ¿no? A tener nociones básicas para poder prepararnos bien. La relación sindical siempre será, como dijimos, parte del negocio. Entonces, lo que no se debe parar de vista es que los sindicatos representan a los trabajadores. O sea, el que le da la legitimidad al sindicato son los trabajadores. Es como que yo quiera ser abogado de una empresa y firmar por la empresa y no tenga poder. Si no tengo poder, no represento a nadie. Tiene que firmar el presidente de la empresa. Si no, yo no puedo firmar porque no tengo poder. Acá es exactamente lo mismo. Si el sindicato no tiene el aval de los empleados, dejan de representarlo, porque lo que le da legitimidad son, como dijimos, los trabajadores. Entonces, bueno, ¿qué es un sindicato, no? Es una asociación cuyo objetivo es la defensa de los derechos de los trabajadores. Y tenemos dos especies de sindicatos. Tenemos, perdón, dos categorías de sindicatos, ¿no? Supongamos que yo quiero formar un sindicato con los empleados de mi empresa y entonces armo un sindicato y me inscribo. Si yo me inscribo, ya estoy simplemente inscripto, pero represento solamente a mis afiliados. O sea, represento la diferencia entre los sindicatos simplemente inscriptos, y ahora vamos a ver, el sindicato con personalidad gremial, es que el sindicato simplemente inscripto representa a sus afiliados. Pero eso vamos a ver que no quita que muchas veces en los hechos son estos sindicatos simplemente inscriptos los que tienen por ahí hasta más representación que los sindicatos con personalidad gremial, porque, por ejemplo, en alguna empresa todos los empleados están afiliados a ese sindicato. Y entonces le dan una legitimidad mayor al sindicato con personalidad gremial. ¿Qué quiere decir sindicato con personalidad gremial? Lo que la ley de asociaciones sindicales pretende es una jerarquía, o sea, una jerarquía de sindicatos y entonces que las cámaras no tengan que negociar con cada sindicato con simplemente inscripto que aparezca. Entonces hoy el sindicato eh, que por más de 6 meses tuvo un 20% más de afiliados que otros sindicatos, puede pedir para esa actividad, para la actividad que ejerce y para la zona que tiene el 20%, que puede ser todo el país, puede ser la provincia de Buenos Aires, puede ser este,
una localidad. Nosotros tenemos algunos sindicatos con la cual, que, por ejemplo, tienen nada más que personería gremial en San Isidro, o tienen personería gremial en determinados lugares, o en la provincia de Buenos Aires pasa muchas veces que tienen personería gremial en Moreno, Esteban Echevarría, en Campana. Entonces, lo importante es la personería gremial es, le dan a ellos un estatus por encima del resto de los sindicatos. Entonces, el sindicato con personalidad gremial representa a los trabajadores afiliados y no afiliados. Y ahí es donde, donde entonces tienen un poder por encima de los sindicatos simplemente inscritos. Porque los sindicatos simplemente inscritos, como dijimos, representan representan solamente a los afiliados. En cambio, el sindicato con personalidad gremial representa a los afiliados y a los no afiliados. ¿Qué clase de sindicatos podemos encontrar? Podemos encontrar los verticales, que son aquellos que representan a oficios, por ejemplo, están los viajantes de comercio, están el personal de maestranza, está el periodismo, el personal de vigilancia, etc. Y después tenemos los horizontales, que son los de actividad. En general, la ley tiende a prevalecer los de actividad, que son, por ejemplo, los metalúrgicos, los camioneros, los transportes, los mecánicos, los del plástico, los químicos, etcétera, porque, bueno, abarcan toda la actividad, y los de oficio muchas veces complican porque se meten, se meten o sea, se meten en la representación de la actividad, o sea, se meten en la empresa. Entonces, en la empresa, si bien prevalece el sindicato de actividad, por ahí tenés determinados sindicatos de oficio que provocan una competencia de condiciones laborales de uno con otro. Eh, Después están los sindicatos de empresa. Los sindicatos de empresa en la ley argentina tienen un tema que es: el sindicato de empresa puede existir siempre que no haya un sindicato con personería gremial de actividad, con lo cual eso hace que en general no haya sindicatos de empresa. El único sindicato de empresa que yo me acuerdo en este momento es el del Automóvil Club, pero no hay sindicatos de empresa. Entonces, un tema es, bueno, ¿qué pasa si hay dos sindicatos de actividad, ¿no? O sea, hay muchas veces que una empresa ejerce actividad, eh, por ejemplo, hacen pasteles, o hacen eh, cosas de pastelería, y hay un sindicato de pastelería, pero por el otro lado el sindicato de alimentación dice: no, pero esto también es alimentos. O pasa también con los de corte y confección, ¿no? Que corte y confección representan a determinados empleados, pero por el otro lado están los textiles. Entonces, primero lo que hay que determinar es cuál es la actividad en concreto que realiza la empresa, y dentro de la actividad en concreto, si la empresa puede, porque la empresa puede realizar varias actividades que se concatenen o que sean similares, que tengan representación sindical diferente, y entonces se determina cuál es el sindicato que va a aplicar a toda la empresa por el que tiene mayor número de personas encuadradas haciendo esa tarea. Eso es, así se define el encuadramiento. Si hay problemas de encuadramiento, un sindicato debe recurrir por la ley de asociaciones sindicales, que tiene un artículo específico, y en definitiva termina siendo un tema de sindicato que tiene que resolver el Ministerio de Trabajo y después resolverá la justicia. Pero el criterio para establecer qué sindicato prevalece sobre el otro es quién tiene más cantidad de trabajadores haciendo esa actividad, la actividad. Porque dijimos, pueden aparecer dos o tres sindicatos con personería gremial de actividad. ¿A quién comprende un sindicato? ¿A quién representa? Bueno, en general, cuando hay un sindicato con personalidad gremial, celebra un convenio colectivo de trabajo por actividad. Algunos no lo celebran por actividad, lo celebran por sector, o lo celebran también por ¿no? La UOM tenemos que tiene varios convenios colectivos celebrados por distintos sectores porque es muy amplio, o también lo celebran por empresa.
y a quienes comprenden a las personas que están comprendidas en el convenio colectivo por categorías laborales, por polifuncionalidad, pero que establece el convenio colectivo. Si el convenio colectivo no establece esa categoría o no establece el trabajo de ellos en particular, no regula el trabajo de ellos en particular, se presume que fuera de convenio. Y después el sindicato, en general el mismo convenio colectivo tiene las personas excluidas, ¿no? A quienes se excluye, que esos quedan claramente excluidos, están las personas que no se mencionan, que si no tienen trabajos que tengan que ver con la producción operativa, no están representadas por el sindicato, y después están los que están comprendidos en el convenio colectivo. Ahora también es importante ver, porque muchas veces las peleas sindicales es porque los sindicatos quieren ampliar su poder económico, para tener más poder económico para subsistir. Hoy los sindicatos son grandes empresas. Hoy, no sé, por ejemplo, en Mata tiene más de 1.200 o 1.300 empleados, y así distintos sindicatos tienen muchísimos empleados, y entonces, y eso le da poder para negociar, y entonces el sustento económico es importante. Por un lado está la afiliación, o sea, si yo me quiero afiliar al sindicato, pago una cuota y me afilio al sindicato, es como asociarme a un club. Pero afiliar es voluntario, ¿no? Yo me afilio o no me afilio. Y si me afilio, seguramente mi ventaja sobre el que no está afiliado es que tendré beneficios para, no sé, ir a los hoteles del sindicato, ir a, no sé, a los campings, o a determinados beneficios que dan ellos. Pero los empleados que no, como dijimos, los empleados que están representados pero no quieren estar afiliados, pero igual están encuadrados en el convenio colectivo, o sea, el artículo 9 de la ley 14.250 había establecido la posibilidad de pedirle un aporte solidario. O sea, la base era esta un poco: el sindicato te negocia las paritarias, te negocia condiciones laborales, tenés que ayudar al mantenimiento del sindicato. Esto fue lo que el DNU 70-2023 cuestionó, es decir, no tenés por qué imponerle al empleado un aporte, y exigía la ratificación de ese aporte. O sea, van a tributar aportes quienes ratifiquen que están de acuerdo, y los que no, no tributan. Esto quedó sin efecto por un amparo, y hoy los aportes solidarios, si están establecidos en un convenio colectivo, se deducen del recibo de sueldo, le guste o no le guste al empleado. Que para nosotros esto afecta a la libertad sindical. Después están las contribuciones solidarias, que las contribuciones que el empleador paga al sindicato, que esto está regulado por una ley específica y requiere la administración de una cuenta en una cuenta distinta, y la administración para fines sociales. No puedo mantener, no es para mantenimiento del sindicato, porque eso está prohibido por el artículo 9 de la ley 23.551, aunque esto se dibuja en la realidad. ¿Cómo se aplica un convenio colectivo de trabajo? Se trata de un convenio colectivo, un contrato celebrado entonces entre los sindicatos y las cámaras de empresarias, o un sector laboral, y establece las condiciones básicas de esa actividad, ¿no? Que, como dijimos, por ahí no es lo mismo la actividad petrolera, que hay que hacerla en pozos petroleros, donde están las horas viaje, donde están las horas que uno está a la noche ahí, donde está todo el tema de comidas. Tampoco es lo mismo minero, donde uno llega a una mina y tiene que entrar en una mina, estar ahí mucho tiempo con condiciones especiales de salubridad, etcétera. Tampoco es lo mismo la persona que se embarca en un barco. No sé, en general el régimen de que se embarca en un barco es un mes embarcado por un mes de descanso, porque no tiene posibilidad de estar con sus familiares y de tener descansos, eh, y hacer su vida privada. Entonces, cada actividad tiene su convenio colectivo de acuerdo a la especialidad de- de acuerdo a la actividad, digamos, ¿no? Perdón. Ahora, para seguir comprendiendo esto de entender cómo funciona, ¿no?, las relaciones gremiales, y poder entonces capacitarme, y poder profesionalizarme, y poder darle jerarquía, eh, y poder conducirlas correctamente,
tenemos que ver la parte, lo que se llama la parte individual del derecho colectivo, que son las personas que tienen estabilidad gremial. ¿Quién tiene estabilidad gremial? En general, o sea, primero empezamos por la empresa. Por la empresa son los delegados gremiales, que son los que trabajan en la empresa y representan a los empleados. Los delegados gremiales, este, entonces, entonces eh, de acuerdo a la ley, esto está establecido de acuerdo a la ley, pero después los convenios colectivos lo cambian, de acuerdo a la ley de hasta 50 trabajadores hay un delegado gremial, de 50 a 100 hay dos, y después cada 100 hay uno, 100 o más siempre hay uno. O sea, si yo tengo 250, tendré cuatro delegados sindicales. Además, si hay turnos que no hay delegados gremiales, tiene que haber delegados gremiales por más que los números no den. O sea, siempre tiene que estar representado. Eso es lo que establece la ley, y los convenios colectivos lo pueden cambiar. Hay convenios colectivos como la UOM que establece más cantidad de candidatos a delegados gremiales. Además se establecen los delegados suplentes, etc. ¿Qué significa entonces la estabilidad gremial? La estabilidad, y entonces están los que están en la empresa, después están aquellos que los nombran en los sindicatos para hacer determinadas actividades, como por ejemplo ser revisor de cuentas, ser congresales, etcétera, eh, y tiene que ir determinados días, no, pero no trabaja en el sindicato, sino que tiene que ir determinados días. Entonces vamos a ver que en el caso de los delegados gremiales es necesario darle un crédito horario para que hagan su actividad sindical en la empresa. Al principio, hace muchos años, cuando se creó la ley, el crédito horario era 3, 4 horas por semana, después pasó a ser 2 horas por día, y hoy tenemos prácticamente en gran parte de las empresas delegados gremiales que hacen su función de delegados gremiales y no trabajan. Esto para nosotros es un error en contra del propio delegado, porque cuando hay problemas y los delegados se juntan con los empleados lo primero que le dicen es: ¿de qué venís a opinar o a decir determinadas cosas si no trabajás y no tenés ni idea cómo funciona nuestra empresa? Entonces siempre está bueno que los delegados gremiales trabajen, porque eso le da más representatividad a ellos. Cuando son estos congresales, esta gente que se va, y lo mismo parecería a los delegados, si los delegados son convocados por el sindicato o están estos congresales, están estas autorizaciones para ir el día, pero te tienen que pedir con suficiente anticipación por un tema de que yo pueda ordenar mi actividad productiva, y después se tiene que justificar que se estuvo ahí, como cualquier ausencia común. Y después están los que trabajan directamente para el sindicato, que ellos, de acuerdo al artículo 217 de la Ley de Contrato de Trabajo y de acuerdo al artículo 48 de la Ley 23.551, son empleados que le paga el sueldo el sindicato. Yo los pongo en reserva de puestos. Esto tampoco ocurre. Hoy hay muchísimas personas trabajando en sindicatos cuyos sueldos se los está pagando la empresa. Eso, lo cual también para nosotros es un error. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para ser delegado? Los requisitos primero son tener mayor de 18 años, los requisitos propios del delegado, que son tener mayor de 18 años, tener un año en la empresa, un año de antigüedad, y tener un año de afiliado al sindicato. Después están los relativos al sindicato, que antes podían ser delegados gremiales los del sindicato de personalidad gremial. Después de los fallos del 2007 y 2008 de ATE y de Rossi, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece que los sindicatos simplemente inscritos también pueden tener delegados, y también entonces tienen la misma protección o tutela gremial que los delegados sindicatos con personalidad gremial. Y después está el proceso electoral, o sea, el proceso electoral en cuanto a que a mí la empresa, el sindicato me tiene que notificar que son candidatos, porque cuando son candidatos ya tienen una protección, ¿no? Ya tienen una protección de 6 meses, este, y tienen que con 10 días de anticipación notificar y publicar en el sindicato cuáles son las diferentes listas. Después se realizan las elecciones y después me tienen que notificar quién fue electo, cuál es el mandato, el plazo del mandato para
en ese plazo rige la estabilidad. ¿Y qué es la estabilidad? La estabilidad es que yo no lo puedo despedir, no lo puedo suspender, y no lo puedo suspender y no le puedo cambiar las condiciones laborales si no hago un proceso de exclusión de tutela sindical. O sea, si no le pido autorización al juez para sacarlo. Para sacarle la tutela sindical y así o despedirlo o suspenderlo o cambiar las condiciones laborales, no, porque las condiciones laborales tampoco se pueden cambiar por un tema de ius variante, sino más que nada esto es protección para que la empresa, sobre pretexto de ejercer sus derechos de organización y dirección, también no quiera avasallar o perjudicar al representante sindical, que hoy en los hechos por los tribunales está bastante protegido porque se protege y se reinstala inclusive a aquellos que no tienen mandato, efectuado conforme todo este proceso. El proceso de las elecciones yo tengo, en general, las elecciones, lo importante es acordarlas con el sindicato para no afectar a la producción. Las elecciones se hacen en el establecimiento, se pueden hacer durante todo el día, pero uno puede acordar determinados horarios para no afectar determinados turnos. Y es obligatorio dar la nómina de empleados encuadrados, si no uno incurre en práctica desleal para que el sindicato tenga quiénes son los empleados encuadrados que tienen que firmar, es como un poco el padrón electoral de ellos. Y como viene mucha gente, los sindicatos, nosotros siempre decimos que no dejen ingresar a cualquiera, sino que le pidan la habilitación de que vienen por sindicato y además le pongan un número para que no sean, no sé, 50 personas de afuera en un proceso electoral. ¿Durante cuánto tiempo dura esta estabilidad? Bueno, dura hasta el mandato, ¿no? Hasta el mandato, pero después, como la ley quiere proteger a la persona que fue delegado y para que no lo echen enseguida que termine el mandato, tiene la protección de un año más. O sea, la duración de la tutela sindical es hasta el mandato y un año más. Si uno participó de la elección, tiene 6 meses de protección, pero si no tuvo más del 5%, no tiene protección ninguna. Después, también se termina la protección con la renuncia del trabajador. El trabajador se va y renuncia. Con el cierre de la empresa o el cierre de la sección que está en la empresa, en general el cierre de la sección de la empresa es más cuestionado porque se dice que se podían pasar a otro sector. En general, cada vez que sacamos a alguien sin estabilidad por cierre de una sección, termina en un juicio donde lo terminan ganando. Cuando el cierre de la empresa camina, el cierre de la empresa tiene que ser total, o sea, si quedan algunas personas siempre le dan prevalencia, le dan preferencia a que puedan estar la gente con estabilidad sindical. Retiro voluntario, si se abre un retiro voluntario y uno llega con un mutuo acuerdo, por mutuo acuerdo uno puede sacar a una persona como delegado gremial siempre que claramente él renuncie a su puesto gremial y en general renuncia a su puesto gremial porque le interesa el acuerdo. En general un acuerdo de retiro voluntario lamentablemente no solamente entra las indemnizaciones de ley, sino te hacen jugar parte de la estabilidad, porque a veces esa estabilidad es parte para ellos, pero también es parte para el sindicato, y bueno, y la muerte del trabajador. Después está, entonces, como dijimos, la protección es, yo no lo puedo despedir, no lo puedo suspender y no le puedo cambiar condiciones de trabajo, sin pedir autorización al juez. Entonces, yo no lo puedo despedir por el artículo, no lo puedo despedir con causa sin haber pedido autorización al juez, tampoco lo puedo despedir sin causa, no lo puedo despedir por el 247, no lo puedo declarar en abandono de trabajo, no lo puedo sacar por el artículo 212 sin pedir autorización al juez y tampoco lo puedo sacar por el artículo 252 de la jubilación. En todos esos casos tengo que pedir autorización al juez. En el tema de la jubilación, en general lo que se dice se puede intimar, pero podés intimar a cuando vence la tutela sindical. O sea, yo te intimo para que no, eso muchas veces se hace para que no se postule a un nuevo cargo sindical, te intimo
a partir de que se te venció la tutela sindical, que es el mandato más un año más, a la jubilación. Y así es como que bloqueó la posibilidad de que se postule de vuelta a un puesto sindical. Entonces, ¿y qué pasa? Por ejemplo, yo tengo un despido con causa, tengo una persona que, por ejemplo, les voy a contar un tema, tengo varios, pero les voy a contar uno. Un delegado vendía certificados truchos. Vende certificados truchos. Yo tengo dos posibilidades. O pido, yo lo quiero afuera de la empresa, entonces hago la acción de exclusión y ahí le pido al juez y ahí le pido al juez que como medida cautelar lo suspenda, porque le hace mal a la empresa tener una persona que hace tamaño fraude dentro de la empresa, o yo le saco un telegrama diciendo que lo suspendo, hago una acción al ministerio, hago una denuncia al Ministerio de Trabajo diciendo que lo suspendí y dentro de los 15 días tengo que iniciar la acción de tutela de inclusión de tutela sindical pidiendo que me confirmen esa medida. En general, este es el segundo procedimiento que prefiero porque ya lo tengo afuera y prefiero que, digamos, no depender, no tenerlo, no sé, por ahí 20 o un mes hasta que el juzgado se expida o no sobre si tiene o no tiene tutela sindical. Bueno, y estos señores, digamos, y el sindicato, ¿a qué tiene derecho? ¿No? O sea, porque, ¿a qué tiene derecho? Bueno, tiene derecho a peticionar o a reclamar por los trabajadores, o sea, tiene derecho a peticionar mejoras o a peticionar, no sé si determinadas condiciones afectan a la integridad del trabajador, también pedir eso. Hoy muchos de los sindicatos tienen comisiones de seguridad e higiene, miden los tiempos, miden que los trabajadores no se lo rompan, eso me parece como que es un avance y es adecuado. Por supuesto que da lugares a abusos, pero bueno, también da lugares esto es un tema de prepararse y también tener del otro lado un experto en seguridad e higiene que integre ese comité de seguridad e higiene y se establezcan condiciones lógicas, no abusivas para el sindicato, pero tampoco abusivas para los empleados, que los ponga en peligro. Verificar la aplicación de las normas legales, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en este momento en una consulta por un tema de jornada de trabajo que es verdad que no respeta los descansos que tiene que respetar. Reunirse periódicamente y acá, bueno, está establecer cuál es la mejor estrategia, porque algunos, como decíamos que era importante profesionalizar las relaciones laborales. En algunas empresas tenemos los encargados de relaciones laborales que manejan perfectamente la relación con el sindicato y bueno, prefieren que sea un ir y venir sin reuniones periódicas. En otros lugares prefieren que no, que haya reuniones, pues si no, todos los días está el sindicato tocando la puerta, entonces ponen una reunión semanal o otra reunión o reuniones cada 15 días. Este, eh, Después entra, bueno, hacemos minutas, no hacemos minutas. A veces la experiencia de las minutas, de las reuniones, son que te empezás a pelear más por la minuta de lo que dice, por lo que realmente está en discusión. Entonces eso hay que ver si eso fluye o no fluye, de acuerdo a la gente que tengas enfrente. Después está la obligación de darle un local gremial. El local gremial es un tema siempre de problemas, porque es un aguantadero, porque es donde se van, donde se juntan a fumar, inclusive donde puede haber hasta drogas. Entonces nosotros siempre hacemos como una especie de reglamento de uso del local, que si bien el sindicato nunca te lo firma, es como que queda tácitamente acordado, aunque sea de palabra, pero lo ponemos por escrito para que ellos lo tengan presente, las condiciones de uso del local de gremial. Las asambleas, o sea, ellos pueden hacer asambleas, pero las asambleas tienen que ser pedidas con anticipación, tienen que ser programadas, tienen que decir, bueno, lo hacemos para tal turno a tal hora, para tal otro turno a tal hora. La asamblea que te lo decretan intempestivamente, claramente es una medida de fuerza, y esa medida de fuerza da derecho a seguir el procedimiento que ahora vamos a dar. Tener una cartelera gremial, que la cartelera gremial es como una especie de embajada de ellos. Yo no puedo sacarle las cosas que a mí no me gustan que estén pegados en la cartelera gremial, pero sí claramente
tengo que hablar con ellos y no pueden hacer propaganda política, no pueden hacer propaganda que no tenga que ver con lo que ellos hacen, digamos, con el sindicato en sí mismo. Eh, Como dijimos, también tienen derecho, bueno, a las elecciones gremiales, y ya dijimos cómo eran, y los famosos créditos horarios de los cuales ya hablamos. Eh, bueno, acá voy a preferir las preguntas. Entonces, ¿qué hacemos ante una medida de fuerza, no? ¿Qué hacemos ante una medida de fuerza? Yo vengo negociando con ellos, en un momento dado, pum, o nos pasa muchas veces, despedimos a una persona determinada sin causa, pero como tiene contacto con el sindicato, nos clavan una medida de fuerza. Este, el primer tema es, ¿hay que contratar las medidas de fuerza? La verdad que no hay que contratar, no hay una obligación legal de contratar. La constatación hecha por escribano muchas veces es más que nada un tema de amedrentación que de una exigencia legal. Yo, si la decisión es ir a una conciliación legal obligatoria, de decir, bueno, yo no puedo estar en medida de fuerza porque me afecta la producción, tengo que rápidamente restablecer esto, pido una conciliación legal obligatoria, en la conciliación legal obligatoria no te piden que acredites la existencia de la medida de fuerza. Eh, la conciliación legal obligatoria tiene sus contras porque si muchas veces yo digo, si me meto en una conciliación legal obligatoria me veo obligado a negociar cosas que por ahí no quería negociar y que por eso llegamos a la medida de fuerza. Entonces, si bien la conciliación legal obligatoria tiene como beneficio que trae la paz social, yo tengo que reincorporar a los trabajadores despedidos y despedir a alguien y tengo que someterme a hablar del tema que por ahí no quería negociar, porque había dicho este tema no voy a negociar. A veces también lo que nosotros hacemos y sobre todo en empresas altamente conflictivas, que venimos con sucesos, con suceso tras suceso, es directamente le sacamos una carta de documento, a veces despidiendo y a veces intimando, para que le llegue a su casa, para que el trabajador que en el lugar de trabajo se ve como envalentonado por el sindicato y por su compañero, bueno, la mujer le diga, che, pero ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué esto? No vamos a parar trabajo, y si paramos el trabajo, ¿quién va a pagar? ¿Qué obra social vamos a tener? ¿Y quién va a pagar la comida? ¿Y quién va a pagar esto? Entonces, muchas veces intimamos. O en la misma acta notarial de contratación, contratamos, dejamos constancia de los ingresos y egresos y ahí intimamos a que en X plazo, y si nos dicen que no, lo sancionamos en la misma acta o mandamos una carta de documento sancionándolo a su casa o intimamos a su casa y despedir directamente porque las medidas de fuerza la mayoría de las veces son ilegales porque no siguieron el procedimiento de conciliación legal obligatoria, eh, y porque seguramente pueda alegar que son hechos que no justifican la medida de fuerza. El despedir es una medida ya muy drástica, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí en pandemia nos pasó que se desbocaron y tuvimos que despedir porque estaban todos, había 200 trabajadores juntos tomando de la misma botella en plena pandemia, ¿no? Es recomendable hacer un comité de crisis para situaciones para tener todos claro qué tiene que hacer cada uno frente a una medida de fuerza, y a veces conviene hacer la denuncia penal, y hoy el tema de antibloqueo está funcionando bastante bien. Entonces, ¿cómo manejar efectivamente las relaciones gremiales, ¿no? Lo principal es, nosotros no podemos perder que nosotros somos el empleador y que son nuestros empleados. Y nosotros no podemos delegar, no podemos delegar saber las condiciones laborales o no las condiciones laborales en los sindicatos, que sean los sindicatos los que nos vengan a contar qué le pasa a los empleados. Somos nosotros que tenemos que saber qué es lo que le pasa a los empleados. Entonces, cuando nosotros, el sindicato, nos viene a decir algo, nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando en determinada área, en determinado sector, qué pasa entre determinadas personas, si alguno se siente acosado, no se siente acosado. Nosotros tenemos que recorrer la planta
sea que tengamos un encargado de relaciones laborales, o sea que el encargado de relaciones laborales sea el gerente de recursos humanos o el jefe de recursos humanos, es importantísimo recorrer la planta, saber cómo está la gente, saber en qué condiciones están y nosotros representar. Y nosotros no nos olvidemos que tenemos el poder de disciplina, ¿no? Entonces, eso es fundamental para no perder el control de la planta. Muchas veces, los empleados no se sienten representados por los delegados, porque los delegados son unos vagos, son unas personas que se pusieron como delegados para no trabajar y mantenerse ahí, muchas veces la empresa puede manejar correctamente las relaciones gremiales, perdón, el personal ningún, sin ningún tipo de interferencia y porque tiene más representación que los delegados mismos. Pero acá no se trata de tener más o menos representación, sino se trata de, de saber en qué condiciones están los empleados y poder, digamos, eh, poder entonces anticiparse uno al sindicato, ¿no? Tomar medidas uno antes de que el sindicato venga a reclamar. Como así también es lógico que el sindicato muchas veces te diga, bueno, ¿sabes qué? Si vas a despedir a alguien o vas a sancionar a alguien, comunicame. Y eso tiene también cierta lógica, que vos le comuniques, porque el sindicato que se entera de golpe, porque a un empleado lo va a ver y le dice, che, me despidieron, y es distinto que él lo sepa, lo cual no quiere decir pedirle autorización, sino solamente comunicarle, porque bueno, le da a él más posibilidad de ejercer su función como delegado gremial. En algunas empresas altamente conflictivas tenemos nosotros gente en limpieza, mantenimiento que recorren toda la plaza como informantes, ¿no? Y nos usamos de esos informantes para saber cosas que por ahí es muy difícil saber recorriendo solamente la planta. Como dije, proactividad, o sea, adelantarse al sindicato, tratar de mantener a los delegados trabajando, es importante que los delegados trabajen, ¿no? Porque si no, digamos, si no trabajan, lo único que van a hacer es generar todo el tiempo peticiones y reclamos para justificar su accionar. Además, distorsionan la disciplina de la empresa, salen y entran cuando quieran, este, parecerían como que son una especie de, ¿no? de presidentes o gerentes, tienen hasta mayor rango que gerentes, porque los gerentes trabajan, estos entran y salen eh, sin ningún problema. Manejar adecuadamente las herramientas legales que un poco describimos recién y no caer en acciones que generen costumbres inagotables, digamos, ¿no? Esto de yo le atiendo el teléfono todo el tiempo, no sé, este, le hago favoritismo a los que son amigos de ellos, no sé, estas costumbres que socavan la disciplina en el lugar de trabajo. Bueno, muchas gracias. Yo quería hablar hasta las -10 porque me interesa mucho más responderles a ustedes las preguntas que dar una exposición de este tema que seguramente muchos de ustedes lo conocen bastante bien. Muy bien. Bueno, como les decíamos ahí en el chat, pueden hacer sus preguntas a través del chat o bien levantar la mano para participar y habilitamos el micrófono. Eh, Ahí tenemos a alguien que está levantando la mano, que es Sergio. Dame un segundito, Sergio. Fíjate que ahí vas a poder habilitar el micrófono para poder hacer la pregunta o el comentario. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Mi consulta es, nosotros somos un grupo de empresas. En cuanto a la proporcionalidad de los representantes gremiales, ¿debemos tomar la cantidad de empleados empresa por empresa? ¿O nos pueden decir, mirá, tenés esta cantidad de empresas y en función de la totalidad de los empleados de todas esas empresas a manejar, te tengo que poner tantos representantes sindicales? Y en el caso de nuestras empresas, que son de servicios y, no sé, la más grande, AMI, tiene
ponele, no sé, 150 empleados. Yo estoy obligado hoy a tener estos delegados gremiales, aún sin que tenga ni un solo empleado afiliado al sindicato. Eh, bueno, un A ver, poco es eso. hola Sergio, vamos punto por punto. En primer lugar, la cantidad de delegados va por establecimiento, no por empresa. O sea, cada establecimiento tiene derecho a tener delegados. Entonces, vos que tenés varias sucursales, cada una de tus sucursales tiene derecho a tener delegados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la cantidad de, hoy en el convenio de ustedes no establece cantidad de delegados, con lo cual te vas a la ley. Y la ley dice de 10 a 51, con lo cual vos en muchas de tus sucursales no vas a tener delegados porque no llegas a 10 empleados. En otras vas a tener, sí, vas a tener uno o vas a tener dos si llegas a 100. No me acuerdo que tengas sucursales de más de 100. Si tenés dos turnos, vas a tener uno o dos. Después, el tema de que sean los delegados sindicales, el sindicato tiene derecho a tener delegados sindicales, haya personal afiliado o no haya personal afiliado. El personal que vale es el personal encuadrado, como dijimos. El afiliado es un personal que se afilia y que tendrá derecho a determinados beneficios del sindicato, pero personal que cuenta para la empresa son el personal encuadrado. Y no sé si no contesté alguna de tus preguntas. No, no, es eso, es todo. Ahora, por ejemplo, si iniciamos un proyecto nuevo y decimos, bueno, a partir de ahora vamos a contratar, no sé, amarradores en el puerto X Mm. y que es un personal eventual y demás. Ahí ya podemos encontrarnos con que haya gente que sea delegado sindical y Sí, tengamos que porque ajustarnos a... Sí, porque Ajá. los amarradores pertenecen al sindicato de la Marina Mercante, digamos, En ese al sin- puerto sí, Marina Mercantes, en al ese sindicato de la puerto. Marina Mercante. Con lo cual, lo que te puede pasar es que hoy no tenías 10 personas, por decirte un ejemplo, hoy en ese puerto no tenías 10 personas y ahora como entran los amarradores, tengas más de 10 personas, entonces tengas ya derecho a tener, derecho no, obligación a tener un delegado a que represente a esas personas. Sí, es así. Que puede ser un amarrador, Que puede ser un precisamente. amarrador, por supuesto, sí. Pero Sí, sí, que sea eventual, hay que ver, ¿no? Porque la verdad es que si viene a ser una tarea eventual, no podría ser delegado gremial porque no tiene, eso va a haber que pelearlo. Lo que pasa es que uno puede impugnar las elecciones o los candidatos, o puede hacer, pero hay un principio básico en todos los tribunales laborales que es que la impugnación, que a la empresa no le da mucha legitimidad porque consideran que el tema de delegados es un tema propio de los sindicatos donde las empresas no se pueden meter. Hay un caso que se llama Bonafide, un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que le dio poder al sindicato, porque pasaba algo parecido a esto que estás comentando vos, o sea, querían meter como delegados gremiales a personas eventuales, y los eventuales tienen corta duración, entonces no pueden ser, no me pueden meter, si yo al eventual lo voy a contratar 6 meses, no me pueden meter un eventual por 2 años, digamos, o sea, entonces, bueno, en esas cosas sí puedo llegar a impugnar y puedo llegar a cuestionar. Perfecto, gracias. Gracias, Sergio. Silvia hizo una pregunta a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas. Gracias, Silvia, porque no la usamos y está bueno usarla, así que vamos a tratar de implementarla. Dice, tenemos dos delegados por cantidad de dotación dentro del convenio. En octubre de 2025 baja la dotación dentro del convenio a menos de 50, por lo que debería quedar un delegado solo. Al primer delegado, su mandato vence en noviembre del 25. Y el segundo delegado, el mandato vence en abril del 26. La consulta es, ¿cuándo es el momento para ajustar la representación sindical al nuevo tamaño de la dotación a uno solo?
si se debe hacer en la elección de noviembre o directamente en la elección de abril. En la primera elección, digamos. En la primera elección porque a vos te bajó la cantidad de delegados, entonces en la primera elección es donde vos deberías ajustar la cantidad de delegados. Entonces, si vos tenías 2 delegados, ¿no? En noviembre creo que me dijiste, es el primero que se va, la verdad que no te deberían llamar a elecciones, porque ya tenés otro delegado, o sea, vos ya tenés otro delegado, no te deberían llamar a elecciones. Cuando se vaya el segundo, sí pueden llamar a elecciones, pero pueden llamar a elecciones por uno más. Ahora, esto es conforme derecho. Conforme los hechos, en general el sindicato, por más que baje la dotación, trata de mantener la cantidad de delegados que ya tenía. Entonces, esto lo que hay que ver es si, porque muchas veces esto es estrategia, ¿no? O sea, estrategia para ver si me quiero, si prefiero tener un delegado y no enemistarme con el sindicato, o digo no, viste, voy a pelearla. Si la voy a pelear cuando me nombren, cuando me manden la notificación en noviembre de que van a llamar a elecciones, ahí es donde me tengo que oponer y diciendo no, yo tengo 50 trabajadores, o menos, perdón, menos de 50 trabajadores, y ya tengo un delegado gremial, con lo cual ya está el cupo, digamos. Perfecto. Vamos a habilitarle el micrófono a Mariana. Fíjate, Mariana, que te puedes desmutear para hacer la pregunta. Hola, ¿Qué tal? perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Mi Bueno, consulta va por otro lado, en realidad, quizás no aplica, pero bueno, nosotros somos una empresa de software, tenemos más o menos 150 empleados, de los cuales el 30-40% están dentro del Sindicato de Empleados de Comercio. Hemos sacado a algunos empleados de convenio porque no los encuadra perfectamente. Por ejemplo, obviamente mandos medios y gerentes y programadores. Resulta que ahora me encuentro con que me están intimando por haberlos sacado de convenio. ¿Qué herramienta puedo llegar a tener yo para sostener que no aplican al encuadre de comercio? ¿Son programadores? ¿Son diseñadores? El resto de la gente que tengo dentro del convenio son chicos técnicos que hacen atención, la gente de administración. Esos van a seguir en convenio. ¿Tengo alguna herramienta yo como para ver esta intimación que me están haciendo? sí, ayer contestamos más de 5 consultas de ese tema, o sea, se Me nota que el llegó de hecho sindicato. ayer. Justo Sí, yo ya me había anotado la consulta y ayer me llega eso. sí, se nota que el Sindicato de Comercio está apretando. Te explico por qué está apretando. Porque AGC, Asociación Gremial de Computación, que tiene cuestionada la personería gremial, hoy la verdad que, Exacto, hoy la verdad que la actividad de software no tiene un sindicato exacto. legítimamente establecido. Entonces, Asociación Gremial de Computación está diciendo que tiene la personería gremial. Eso está cuestionado por un montón de sindicatos y eso está a resolver por la Sala 9, que todavía no lo resolvió. Pero yendo a tu consulta, la verdad es que Comercio no tiene personería gremial para actuar en software, y te explico por qué. Porque Comercio tiene personalidad gremial, esto que decíamos, ¿no? La personalidad gremial de actividad, y la actividad es comercio y servicios, y el software es una industria, no es ni comercio ni servicio, con lo cual ya hay un montón de fallos que dicen, un montón de fallos de Capgemini, Globant, Atos, hay un montón de fallos que establecen que el sindicato de comercio no tiene personalidad gremial para representar a las personas que hacen software, no al soporte, sino a las personas que hacen software. Eh, con lo cual, yendo a lo que te contaba yo hoy en la charla, si tu mayoría de personas hace software, la verdad es que el sindicato, que tu empresa no debería estar encuadrada en ningún sindicato, ni siquiera en comercio. Exacto. Eh, y nuestra recomendación es no contestar, porque si vos contestás, te metés en el ruedo, ¿entendés? O sea, no tienen, no Ah, tienen, no tienen derecho a. No tienen, los sindicatos no tienen derecho a inspeccionar, no tienen derecho a hacer. Entonces, si vos contestás, entrás en el juego que ellos proponen. Entonces, nosotros, nuestro es no contestar. Y bueno, si el día de mañana te llega una acción judicial, que no sí. creo, que le veo bajas posibilidades, bueno, nada, te defenderás con toda la jurisprudencia que dice que la actividad de comercio y que la actividad de software es una industria y no es un comercio o un servicio, y entonces no corresponde ser Bien. representado por ese sindicato. Es más, te digo, muchas empresas que
originariamente cuando abrieron, encuadraron en comercio, después se dieron de baja, bajaron 40 empleados de golpe del sindicato de comercio, y cuando le vinieron a hacer un juicio, lo terminaron ganando. Y se Claro. terminaron librando de 6,5-7% de aporte, porque tenés Estrella, INACAP, no sé qué, Claro, tenés sí. como De hecho, 7%. lo que me piden en la intimación es como mucho, más allá de los formularios 931, los libros de plantilla de sueldos y jornales, los recibos de sueldo de la Los totalidad de la sindicatos, nómina. los sindicatos no tienen facultades para hacer una inspección en la empresa. No tienen Bien, facultades. No tienen facultades, solamente es el Ministerio de Trabajo. Y si la empresa está en Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo en general no se mete. Si está, en no sé, capital están. sí, por eso, si están en Capital, en Cava, no se mete. Mm, Si está, por ejemplo, no sé, ponete en La Matanza, que yo puede ser que la delegación se meta, pero no se mete. ok, ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Gracias, Mariana. A usted. Tenemos una consulta de Martín en el chat que nos dice, ¿cuál es el rol que para ustedes debe asumir un jefe de relaciones laborales en el actual contexto socioeconómico del país? ¿Y qué aspectos de reglamentación interna laboral son esenciales contemplar en la organización en materia de conflictos? A ver, una persona de relaciones laborales, ¿cómo es la pregunta? Perdón, porque me parece que son dos preguntas, así. Sí, son dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el rol que para nosotros debe asumir un jefe de relaciones laborales en el actual contexto económico, socioeconómico del país? Debe ser el que lidera las relaciones, así como está el gerente de relaciones institucionales, él es el que lidera la relación con el sindicato, es el que pone la estrategia, el que dictamina la estrategia, el que maneja la estrategia y es el que nos lidera la relación con el sindicato para que el sindicato, un poco, capaz que el mensaje, no sé si se terminó dando, el sindicato tenemos que tratar de que sea un aliado y no un enemigo, ¿no? Porque esto es durmiendo con el enemigo, estoy durmiendo con el enemigo, con un sindicato, no, tratemos de que sea un aliado. Y un aliado es con las reglas claras. Las reglas claras está buena que la tenga una persona y que esa persona, digamos, vaya manejando esas relaciones con el sindicato, o sea, el que lidere la relación con el sindicato. Después, reglas por escrito, digamos, uno va estableciendo, por ejemplo, el uso del local gremial. Ellos jamás te van a firmar que el uso del local gremial hay que hacerlo de determinada manera o no, pero uno lo puede poner por escrito igual. Y las asambleas, pues, digamos, y esos derechos que dijimos, otra cosa que sí debe estar regulado y que debe estar, y conviene que esté hasta por escrito, es el crédito horario de los delegados, digamos, ¿no? O sea, cuántas horas le voy a dar a los delegados gremiales. Y esto es un tema que ¿por qué no se regula hoy? Porque la mayoría de las personas de los delegados gremiales no trabajan, y lo que es lamentable. Bueno, y eso, digamos, el jefe de relaciones laborales se va dando cuenta qué es lo que conviene escribir y qué es lo que no. Y bueno, estamos los asesores para ayudarlos a escribir las cosas que sí se necesitan escribir. Vamos a habilitarle el micrófono a Julián. Julián Campos, ahí vas a poder habilitar el micrófono. Hola, buenos días a todos. Hola. Eh, una consulta. La empresa de la cual yo pertenezco hoy está encuadrada en el gremio textil, ya que fabricamos algodón hidrófilo. No es un problema, pero ha sido una consulta de algunos empleados de los cuales informan si es posible que la empresa se encuadre en el gremio de la sanidad. La materia prima que hoy yo ocupo o que ocupa la empresa es algodón, por eso está en el gremio textil. Estaríamos bien encuadrados, ¿no? Yo entiendo que sí. Sanidad encuadra dos cosas. Encuadra los sanatorios y todos los hospitales y todo lo que se dedican a la salud. Y también encuadra la elaboración de materias que tienen que ver o de fármacos que tienen que ver con la salud. Tiene una parte de laboratorios, ¿no? Digamos, que elaboran materias primas. Ahora, a mí me da la sensación que en una disputa entre si corresponde el textil o la sanidad, la va a ganar el textil. Y la verdad
que habiendo lidiado con los dos, no sé cuál sería el mejor. Yo te diría que Sanidad tampoco creas que es un sindicato mucho mejor que Textil, digamos. No, O sea, bueno, cuando hacen... en cuanto a combativo, ¿no? En cuanto a combativo, organizativo, es un No, sindicato no, muy claro. organizado. Yo no tengo ningún tipo de problema, de hecho coincido con usted, Eugenio, que tenemos que ser aliados, pero lo que ellos dicen es que como se produce algodón hidrófilo que se usa en los sanatorios y eso, por eso se quieren por ahí, o no agarrar, sino que consultan respecto a eso. Está bien, pero ahí nosotros somos ajenos, ¿no? O sea, ellos pueden plantear y pueden pedir el encuadramiento en sanidad, pero tienen que hacer ellos la acción en el Ministerio de Trabajo, porque esto es un tema de quién los representa a ellos o no, o sea, donde el sindicato, donde la empresa no tiene ningún tipo de legitimación activa para poder opinar sobre eso. O sea, se está discutiendo quién representa a ellos, ellos tienen que ir, presentarse en el Ministerio de Trabajo y pedir la resolución. Y se citará al sindicato de la sanidad que hará su defensa, y se citará al sindicato textil que hará su defensa, y después el Ministerio de Trabajo definirá y capaz que seguramente se termine resolviendo en la justicia. Impecable, muy claro y muchas gracias. De nada. Gracias, Julián. Vamos con las últimas preguntas. David nos dice, ¿la designación de los delegados debe necesariamente estar respaldada por un proceso formal de asamblea con votación o también puede validarse mediante acuerdos internos de los trabajadores o de las federaciones que a veces dan apoyo político? Es decir, ¿tiene legitimidad los que no son designados a través de votación? No, no tiene ninguna legitimación alguna. O sea, tiene que haber un proceso de elección, tiene que seguirse las formas que dijimos, o sea, tienen que notificar quiénes son los candidatos, tienen que dar a publicidad quiénes son los candidatos y tienen que notificar después quién salió electo de los candidatos y tienen que hacer la elección dentro de la empresa. Si no, no tiene ningún tipo de validez legal. Muy bien. Vamos a poner acá en el chat. Ahí pusimos el canal de YouTube que tenemos donde tanto esta capacitación como el resto de las que damos quedan grabadas y las posteamos ahí como para que puedan acceder si quizás no se acuerda de alguna cuestión en particular o si quieren saber sobre algún otro tema que no pudieran anotarse en la capacitación, lo pueden hacer ahí. También vamos a poner el link al blog de noticias que está dentro de la página del estudio. Ahí cargamos con regularidad noticias que tienen que ver con el derecho laboral, actualidades de normativa o quizás comentarios de fallos o opiniones sobre determinadas cuestiones. Por último, si quizás ahora no tienen alguna pregunta en mente, pero después se les ocurre o tienen alguna consulta que hacernos puntualmente sobre algún caso, como nos decía Mariana, ahí tienen el mail del estudio, por lo tanto ahí nos pueden enviar y en cuanto nosotros podemos, les contestamos. Les agradecemos muchísimo una vez más por estar con nosotros. Esperamos verlo la próxima vez. No sabemos con qué tema. Si tienen algún tema que quieren que toquemos puntualmente, lo pueden pedir al mail del estudio y eso nos ayuda a saber cuáles son las inquietudes que ustedes tienen. Así que yo me despido y le cedo la palabra a Eugenio para comentarios finales. No, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haber sido útil. Es un tema muy largo que puede dar, los subtemas pueden dar para hablar 45 minutos también, cada subtema, ¿no? Por eso a veces cuando uno lo sintetiza puede ser injusto en decir dejo de lado determinada cosa que es importante o dejo de lado otra. Bueno, tratamos de hacer un resumen lo más abarcativo posible y bueno, y esperamos contar, como dijo Fede, con ustedes en otras capacitaciones. Muchísimas gracias. Chao, hasta la próxima.